Yo nací en Montevideo. Ajá. En Montevideo. ¿Cuándo? Nací el 18 de octubre del 60. Y bueno, mis padres eran mi mamá de Rivera y mi padre de Rocha. Pero yo nací en Montevideo y bueno, mis primeros años lo viví a muy pocas cuadras del estadio Jardines del Hipódromo, ahí de Danubio, ¿no? En la curva. Sí, todo el mundo pensaba que íbamos a hacer. Tengo gran cariño por Danubio, pero bueno, con los años seguí rayado nomás. Eso así, Renzo. ¿Y qué recordás de ese viejo barrio? Y era otro, siempre decimos, era otro Uruguay, otra sociedad. Recuerdo una infancia preciosa. ¿Por qué? Y era la infancia te quedan esos recuerdos grabados hermosos. Los tiempos económicos siempre fueron difíciles, pero yo siempre cuento una anécdota, que era un 6 de enero. Entonces mi hermano, uno como niño... ¿No fuiste hijo único entonces? No. Tenía, ¿Cuántos hermanos? 3 hermanos, que lamentablemente... ¿Tres? Sí, 3 hermanos, un varón y 2 mujeres, que lamentablemente ya la vida no los tengo conmigo. Pero vivimos una infancia y era del primer matrimonio de mi mamá. ¿Y tus padres a qué se dedicaban? ¿Qué hacía tu mamá? ¿Qué hacía tu mi papá? papá fue pintor de apartamentos, ¿no? Siempre era pintor, lo había heredado de mi abuelo. Mis tíos de la parte de mi padre siempre fueron pintores de casa. Uno de mis tíos trabajó muchos años con Pinto Rizzo, que era uno de los arquitectos de aquellos tiempos muy famosos. Entonces mi padre trabajaba mucho en Punta del Este. Era otro Punta del Este también. Y a veces me llevaban, muchas veces de chico me llevaban y ellos iban con la empresa de mi tío, pintaban los apartamentos, estaban en muchos edificios, y a veces con una escapada a Punta Espinillo. Y después de Punta Espinillo nos íbamos a la isla Gorriti. Entonces ahí desde chico conocía la isla Gorriti porque tenían eso de que, bueno, vamos a pintar y después de un par de semanas, tal día nos vamos para allá. O sea, hacían temporada. Hacían temporada. Lo que se llamaba antes. Enero y febrero estábamos siempre ahí en Rocha. Eso era lo que hacía tu papá. ¿Y tu mamá? Mi mamá trabajó siempre en labores, ¿no? Trabajaba en la casa, y bueno, y tenía esos 4 hijos para criar, y por eso era otra sociedad. Era otra sociedad. Y después, bueno, ella soñaba con tener su lavadero y trabajó muchos años también para afuera, pero trabajaba en casa con el lavadero y era una maga en la plancha. Era fantástica. Y bueno, y te decía de esa sociedad, porque me quedaban esos recuerdos. La vida nunca fue fácil. Y recuerdo un 6 de enero que esas cosas que te quedan grabadas, que yo estaba con una expectativa bárbara y nos escondimos con mi hermano. Y mi hermano me dijo, mañana es 6 de enero. Sí, bueno, entonces me dice la verdad. La conté y yo no podía creer. Dice, pero mirá que va a venir pobre el 6 de enero mañana. ¿Cómo pobre? Yo me porté bien todo el año. Pero viene en Malena. Viene en Malena. Al otro día, cuando nos despertamos, una capita del zorro. Opa. Para mí, y habían dejado un vasito. Esos vasitos que le hacías así era mágico. Mi hermano le dio un color bárbaro. Entonces mi hermano, porque tenía una inventiva bárbara, salimos y en la calle, que toda la gurizada, era otro Uruguay porque toda la gurizada venía. Sí, era aquella... Divino. Vida bien de barrio, ¿no? Divinos. Salimos y eran camiones ganaderos, unos camiones así que le habían dejado a todos los niños. Y mi hermano salió y nosotros salimos, yo con la capita del zorro, no quería salir a la calle yo primero. Y mi hermano empezó con ese vasito. Entonces venían los chiquilines del barrio, préstame. No, el vaso este es mágico, no lo podemos prestar. Entonces, no, dale, bueno, préstame el camión. Entonces, y yo iba al costado de él y me decía, dale, cholo. Dale, gastaba el camión ganadero, andaba en bicicleta, jugaba a la pelota, todo divino. Y todo por esa magia Pero era, ya te digo, era extrañaza al pasar el tiempo, ¿no? Yo siempre ¿Qué extrañas más de la infancia? Y extraño la amistad de aquellos días, ¿no? La amistad de esas amistades que te quedan por toda la vida, de la vida sana, de las noticias que se escuchaban que no... las noticias de robo ni había en aquellos años, yo no me queda esos recuerdos. Y después de los vecinos,
¿Y aún conservás algún nexo de Sí, aquel conservo, barrio? conservo. ¿De aquel barrio? Sí, sí, sí. ¿De niño? Sí. Gente que hasta ahora, ahora como está la internet, disculpame, vos sos Cholo, sí, ¿sabés quién soy yo? Fulanito. Ah, pero pará, ¿el mote del Cholo lo tenías de antes? Lo tenía por mis padrinos. Porque ¿Pero desde cuándo lo tenés el que sobrenombre? yo tengo uso de razón. ¿Y por qué Cholo? Mi padrino era alguien que le encantaba, yo creo que vengo de ahí por la música. Mi mamá le gustaba cantar en casa. ¿Y qué cantaba? Mi madre cantaba vals y cuando cocinaba. Ajá. Entonces, y mi padrino, yo me iba a pasar varios días en la casa de él y tenía un parral inolvidable, colgaba un rulero, ponía el disco de los olimareños y me decía, cante. Entonces un día me dice, lo último de los olimareños, me trae el disco del Temblado. Apréndalo, y entonces se hacían comidas y todo, y me ponía el rulero, hasta que un día juntaba a los amigos, eran de mi padrino, eran como 7 o 8 que venían, se ponían en la tarde, comenzaba en mate y después terminaba en algún cortado, ¿no? Voy a llamar a mi ahijado, y yo no quería salir. A ver, Cholo, un día le salió Cholo y quedó. Si le preguntabas a él, no sabía por qué. Entonces todo Cholo, Cholito, Cholo, Cholito, Cholo, Cholito, y se quedó. Y ahí quedó. Y ahí quedaba, entonces. ¿Y a qué escuela fuiste, Cholo? De Monseñor Aragone. Era una escuela, era un colegio privado. Para aquellos años, mi madre, te voy a llevar al colegio privado. Pues era medio nerviosito de chico, no paraba en ningún lado. Claro, inquieto el Botija. Pero te estoy hablando que ahí fui, ponele hasta 3er año. Era un cura muy severo. ¿Y eran solo hombres? No, era mixto. Ya era mixto. Sí, ya era mixto. Y yo recuerdo el cura que te portabas mal y cazaba el borrador y ¡pum! De lejos. Ah, mentira. Sí, me tiraba, a mí me llegó a tirar. Sí, y después venía y te agarraba de acá, ¿entendés? Y te llevaba. Y yo cuando venía mi madre, contaba. Y entonces me tocaba la otra oreja. Claro. Dice, algo habrás hecho. Claro. Y yo quería. Bueno, por eso son otros Y hasta tiempos. 3º en el colegio. En el colegio. ¿Y después nos mudamos para Barros Blancos. ¿Y por qué se mudan a Barros Blancos? Barros Blancos se formó mucho con gente de Montevideo, ¿no? Sí, y del interior. aquellos años. O sea, es como que de Montevideo se iban para acá y desde el interior iban lo más cerca posible a Montevideo, ¿no? Claro, nosotros estábamos muy cerca de la ciudad, ¿no? Y digo que era otro ¿Y por qué lugar. se mudan a Barros Blancos? Y porque sale una posibilidad de una casa que salía menos, en aquel momento alquilaban mis padres. Entonces dice, nos vamos a ir para Villa Manuela. O sea, la casa propia. Exacto. En Entonces, Villa Manuela. ¿Dónde venimos a vivir? Frente a la sede de Villa Manuela. Mirá. Frente por frente. ¿Y qué había en aquel entonces? Poca cosa, ¿no? Poca casa. Mucha chácara. Mucho campo. Y para nosotros era algo novedoso. Para mi hermano y para mí, mirábamos enfrente, a una cuadra las cachimbas, ¿no? Del otro, a 2 cuadras, gente que ordeñaba vaca. Entonces mi madre nos empezó a mandar. Cruzábamos un campito, para nosotros era una historia bárbara. Y llegamos y había una señora que usaba la pollera muy larga y ordeñando la vaca. Y nosotros íbamos a buscar en unos tarros la leche. Claro, había tambo. Divino. Y bueno, y ahí me fui criando. Ahí estuve en Villa Manuela, estuve hasta los 15 años. Y después mis padres compran otra casa y se vienen al kilómetro 24 de la 8, que ahí tuve la suerte de conocer a Américo Mazagué, que era el creador de Gardel, en la calle Carlos Gardel. Te me fuiste muy rápido. Sí. De niño a 15 años. Sí. ¿Y en el medio qué haces? ¿UTU, liceo? Ahí vengo para la Escuela de Villa Manuela, termino en la Escuela de Villa Manuela. Después comencé ya la UTU en Pando. ¿Qué orientación? Y ahí, cuando vine, hice mecánico tornero. Pero yo no fui alguien que divisaba, viste, las personas que admiro, que dice, yo quiero ser tal cosa. Yo vine y antes de pisar la UTU era carpintero. Cuando ingresé estaba Camaño, muy conocido en Paño. Clemente. Sí, Clemente Camaño. Clemente Una Camaño. institución. Una institución. ¿Qué va a estudiar? ¿A qué viene? Dice, y Camaño dice, mi mamá dice, él le gusta la carpintería, pero vas a hacer más plata como mecánico tornero. Está. Entonces arranco por mecánico acá. tornero, sí. Pero vine acá y en aquel momento no me di cuenta que no era lo mío estudiar. Sí pasa un tiempo en la UTU y recuerdo, era una tarde de verano y estaba el profesor Ducci
y la profesora Silvia, y convocó para cantar en el coro de la UTU. Y nadie iba, los varones no iba ninguno. Y estaba Carlitos Barreto, que era un compañero que tenía que vivía en Barros Blancos, y dice, vamos. Y porque a veces guitarreábamos en la casa. Y nos pusimos en el coro. ¿Y vos sabías tocar guitarra? No, él tocaba guitarra y vos cantabas. A mí me gustaba cantar. Y tampoco ahí me di cuenta que la profesora un día me dice, ay, tenemos que ir a Las Piedras a competir, pero tendríamos que decir algo por Pando. Y yo nunca había dicho nada. Dice, ay, Juan, dice, vas a tener que ser vos, dice, Carlos que toque la guitarra, hacemos una introducción y tú te paras frente a la gente y decís que somos del Pando. Entonces, y no me dijo más nada. Cuando yo voy frente a la plaza 18 de Mayo en Las Piedras, tampoco me di cuenta que me salió muy natural. Entonces recuerdo textual, que dice, damas y caballeros, buenas tardes, qué placer estar aquí, ¿no? Venimos de la ciudad de Pando y venimos a realizar, a compartir este acontecimiento que para nosotros es muy importante. Y ahí seguí hablando y la profesora me miraba y me decía, que lo cortara, ¿no? Entonces cuando lo veo así, digo, y a partir de este momento ensayamos para ustedes la comparsita. Y cuando termino, la profesora me dice, pero al rato, ¿no? Me dice, y ganamos, nos clasificamos ahí para ir a Montevideo a competir. Y bueno, y de ahí, qué facilidad que te salió, pero yo no le di importancia. Y bueno, después competimos con la UTU, y después, ¿cómo sería? Que, ¿te acordás que en la UTU estaban las cabañas en Parque del Plata? ¿No? Se iba a acampar los grupos. Y en aquel momento yo no podía ir, porque en la educación física Andrada me tenía allá abajo. El profesor Víctor Andrada. Sí, señor. Víctor otra institución, ¿no? ¿Te estás acordando de...? Sí, Víctor Andrada. Clemente Camaño, Víctor Andrada. Sí. Ahora, ¿eras malo en educación física? ¿No te gustaba hacer nada? No, pero era un conjunto de cosas en la educación física. Víctor me dijo, era un conjunto de cosas. Porque, ¿qué pasaba? No era solo correr. Estaba donde está ahora la piscina. Sí. Bueno, 5 vueltas, hacíamos la primera vuelta, cuando llegábamos atrás de la nota, mirábamos, Víctor estaba con otro alumno y nosotros ahí atrás, dejábamos correr a los otros. ¿Y en la última? Nos sumábamos casi en la última, la tercera y media, ahí nos sumamos, pero nos estaban mirando y nosotros, nada. No se dio cuenta. Entonces cuando terminó, dice, usted, está en la fila con fulano, porque ustedes hicieron todo esto. ¿No? Y vino la profesora y dijo, sí, dice, pero lo tenemos que llevar. Entonces habló con Víctor, que en aquel momento la profesora de música era pareja de Víctor, de Víctor Andrada. Y bueno, y nos fuimos a las cabañas, y entonces la profesora en un momento dijo, bueno, hay un alumno que trajimos acá porque él dice, yo le veo condiciones artísticas, ¿no?, de estudiar. Y yo me quedé así, y me dijo, bueno, Juan, a presentar y a cantar. Y ahí me puse a cantar y a interactuar, porque me salía natural. ¿Y te percataste que esto era lo tuyo? No, yo realicé, acá se hacía hasta tercer año en la UTU y después pasabas a estudiar a Montevideo. En Montevideo no llegué al año y abandoné. Te fuiste a trabajar. Esto no es mío. Ahora, el primer trabajo que tuviste. El primer trabajo que tuve fue en Walmur. Yo comencé a trabajar cuando ¿Qué es eso? No tenía 16. ¿Qué era eso? Walmur era una empresa de instrumentos veterinarios. ¿Mirá? Que todavía existe. Está en General Flores y Luis Alberto de Herrera. ¿Y ahí trabajaste vos? Ahí trabajé. ¿Y qué hacías? ¿Atendías al público? ¿Qué hacías? Yo, no. Trabajaba en la parte en la producción de las jeringas, que con esas jeringas vacunaban a los caballos, todo eso. Y nosotros trabajamos en el comienzo. En el comienzo del trabajo ese, ¿no? Y bueno, y ahí estuve en taller, estuve hasta los más o menos 18 años y medio por ahí, estuve trabajando. ¿Y arrancaste a los...? Y ahí, antes de cumplir los 17. ¿Y te acordás lo que te compraste con el primer sueldo? No me compré nada. Yo siempre tuve una comunión muy grande con mi madre. Entonces trabajé y el primer sueldo vengo, muy contento. No, se lo dejé arriba de él. Entonces me llama y me dice, bueno, mi hijo, dice, ahora vamos a ir a comprarte algo. No, mamá.
¿no? Si papá pagó todo ya, luz, agua, todo, y así fue, siempre tuvimos esa comunión. Y bueno, y salgo de Walmart, porque yo escuché la nota, que le hiciste como esta, a Jorge Pombo. Sí, claro. Y Jorge me dice, Negrito, vamos para... Dice, ¿sabes dónde te voy a meter? En la General. En la General Electric era, en el 16. Sí, Jorge. Digo, llename acá. Dale, llená. Yo no quería llenar. Llená el formulario. Porque teníamos un grupo grande de amigos ahí en Barros Blancos. Uno de ellos era Jorge. Y le llené el formulario. Y Jorge lo llevó el lunes. El miércoles me dice, negro, mirá qué. Dice, porque él había trabajado en Walmart también. Dice, habla con Walter Muratore, que era el director de la empresa, que te venís para la General. Sí, Jorge, mañana. Te llamaron. Tenés que estar a las 6 de la mañana. ¿Vos no creías? No quería. Digo, ¿a dónde, Jorge? En matricería entra. Y bueno, Y tenía razón Pombo. Tenía razón, Pombo, ¿sí? Me vengo a trabajar a General Electric. Trabajé ahí en el 16, trabajé en Lámparas, en Montevideo. Una empresa hermosa. Una empresa que tenía nivel internacional. Hermosa ahí Ahora te das cuenta lo que era aquel Uruguay industrial, ¿no? Sí, era hermoso. Pateabas una piedra y saltaba un trabajo. Sobraba el trabajo, sobraba. Entré en una empresa como General Electric que no había pasado un mes y me llamaron a una oficina y me dijeron, bueno, usted ya forma parte de la empresa, no, para comunicarle, usted quiere comprar heladera, quiere todos los productos que están acá, menos del 50% era. Tiene Lo único que lamentamos que le vamos a comunicar que hasta hace 3 meses la empresa otorgaba un préstamo para comprar las viviendas, pero usted está afuera porque Jorge también se lamentaba, Jorge Pombo, porque en ese momento entrabas en la empresa o estabas trabajando y la empresa te daba un monto de dinero para comprar o un terreno o una casa con mejoras. General Electric. ¿Miedo a conducir? Olvídate. En Autoescuela Avenida enseñamos más que a conducir. Formamos conductores responsables y seguros. Clases de auto, moto y camión. Autoescuela Avenida. Tu licencia, tu seguridad, tu futuro, tu libertad. Autoescuela Avenida. Tu camino empieza acá. Te esperamos. Teléfonos 099 005858 o 092 610 900. Seguinos en Instagram, Autoescuela Avenida_UI. Estamos en continuación Wilson Ferreira 1302, frente a la pista donde se realizan las pruebas prácticas. Si este edificio hablara, contaría historias llenas de confianza y crecimiento. Renovamos nuestra imagen. La innovación, la mejora día a día, los nuevos retos y superarnos es lo que nos apasiona. Como símbolo de agradecimiento a los socios, emprendimos una gran remodelación edilicia en nuestra sede. Cambios que reflejan la fuerza y el ímpetu del trabajo que nos identifica. Cámara Comercial Industrial Agraria Pando, una institución innovadora y emprendedora que honra su historia mirando hacia el futuro. Cambiamos para evolucionar. Hacé tu pedido semanal en Pastas Macare. Te llevamos las pastas a tu casa para que siempre tengas algo rico, saludable y fácil de cocinar. Pedidos al 2-292-2141 o por WhatsApp al 099-922-141. Hacé tu pedido para toda la semana. Tené en tu casa pastas frescas listas para disfrutar. ¿Y cuánto tiempo trabajaste en General Electric? Y en General Electric no estuve tanto tiempo, estuve unos 3 años. Entonces yo siento, fíjate lo que sucedió, siento que General Electric iba a pagar un despido mejorado. Si tenías 3 años te pagaban 9 años, era una plata. Y yo me sumé. Cuando llegué a casa mi padre me quería matar. Digo, papá, ¿qué hiciste? ¿y esa plata?
Y dice, pero trabajaste bar. No, pedí el despido, me quería matar. ¿Cómo te vas a ir a la General Electric? Lo que es la General Electric. Mirá lo que son las cosas. Pasaron 3 meses y la vendieron. 3 meses. Y la General Electric ya no funcionó más. En el kilómetro 16, entonces después vinieron los otros. Pero alguien te había dicho que iban a... Todo el personal que tenía General Electric quedó todo despedido. Y bueno... ¿Y vos qué hiciste con la plata de ese despido? Y recuerdo, ahí, sinceramente, empecé di parte para mis padres y me fui a trabajar, empecé a buscar trabajo y ya Uruguay había empezado a cambiar. Increíblemente. Porque yo estaba en General Electric, ¿no? El otro mundo que estaba afuera, Uruguay ya había empezado un poquito a cambiar. Ahí yo tenía 23 años. Y bueno, me voy a trabajar a Manpower. Manpower era una empresa que te tomaba sí, y claro. te derivaban a diferente. Y me voy a trabajar en una empresa bárbara también, que eran aquel Bromiros. Bromiro era de las placas que ahora se utilizan y se hacen hasta casas. Ahí trabajé. Y la empresa simplemente las producía ahí, en Pedro Cosio, y de ahí nosotros salíamos a armar cámaras frigoríficas con los isopaneles. ¿Verdad? Se armaban cámaras frigoríficas, era para eso. Era un alemán el dueño, era un señor impresionante. Y entonces en una, yo había caído en gracia, y me llama y me dice, usted sabe que yo lo quiero dejar efectivo, acá usted está por Manpower, ¿no? Sí, yo lo quiero dejar efectivo, techera, porque usted se ha granjeado el cariño de nosotros acá. Digo, sí, ¿Y lo cómo único que le hacía pido es que si no me puedo quedar. para generar eso? Porque era muy comunicativo. Yo siempre fui muy comunicativo y siempre fui muy de... para explicarte algo, si yo vengo acá, es tu casa, ¿podría tomarte esto? Y entonces ya cansaba a la gente. Renzo, ¿te puedo tomar aquel vaso? Que si estás acá, agarrá el vaso, no me lo pida. Entonces había gente que le caía bien en aquellos años. Entonces, y la comunicación que yo tenía. ¿Hubiese preferido estar un montón de años en el mismo lugar o esto de ir por diferentes lugares sumó más experiencia y fue más rico desde el punto de vista de lo vivido? Sumó, sí. Sumó, pero yo me hubiese querido especialmente quedar en otro lugar que trabajé. Porque ¿qué sucedió? Cuando termino el Manpower y no sale, lo de aquí yo me voy para Buenos Aires. Tenía una hermana, entonces me dice, mi hermana fue la única que avisoró que a mí lo que me gustaba. Entonces me voy a Buenos Aires y cuando llego me dice, vas a trabajar con tu cuñado, porque tu cuñado ya trabajó en una empresa, hice unos amigos bárbaros, los tengo hasta hoy en Buenos Aires. Pero lo tuyo no es esto. Dice, vos vas a trabajar acá. Dice, pero, dice mi hermana, yo voy a conseguir, mirá lo que me dice mi hermana, yo voy a conseguir un trabajo para pagarte, para que vos aprendas a respirar, a cantar y vayas moldeando lo artístico. No, le dije a mi hermana Rosa. ¿Y qué edad tenías ahí? Yo tenía 23 para 24. ¿Y ya habías caminado? Sí, había caminado, sí. Y entonces mi hermana me dijo, lo tuyo es esto, la comunicación. Y bueno, y recuerdo que comencé a trabajar en esa empresa, un día X, nos fuimos a la tienda Jaros, y de la tienda Jaros, que era una tienda más grande, el dueño de la empresa me dice, vamos a almorzar, a cenar a La Boca. Dice, hoy vas a conocer a La Boca. Ahí me dice hincha de Boca también. Y entonces llegamos y La Boca, las cantinas de La Boca, era otro Buenos Aires, divino. Y había una cantidad de gente. Entonces yo lo que practicaba, que en aquel tiempo ya lo había practicado acá en el Luna Rosa, aquel restaurante que hubo en Pando, sí, claro. Voy para allá. Entonces estaba todo ahí y mi cuñado le dice al dueño de ahí de La Boca, dice, canta y imita. No, sí, ¿y a quién imita? A Pimpinela, a Facundo Cabral. Entonces, y dale, y salí a la cancha. ¿No? Entonces, me recuerdo esto, no a ver, dale. Pero cuando llegué, vino sí, acá el uruguayo, te estamos escuchando. Cartel, entonces presentación. Dice, ¿con quién estoy hablando? Y yo dije, prepárense en que vamos a llegar. Nosotros venimos de Uruguay. Facundo Cabral a sus órdenes. Y ahí empecé, de ahí para arriba. Y entonces, después vino uno que tenía el tambor y dice, uruguayo tiene que. Vamos a darle lonja. Le dieron lonja. Y ahí tenía Alberto Castillo. Y se quedaron medio asombrados. Pero eso lo tenía desde niño, porque en el estadio de Danubio, cuando yo
estuve como hasta los 10, 12 años, como te contaba, que fui naciendo, siempre habían carnavales. Entonces iba Alberto Castillo. Y a mí me quedaban las voces de las personas, me quedaban y me gustaba imitarlos. Y bueno, ya te digo, de ahí estuve, pero no estuve mucho en Buenos Aires. No me querían dejar venir, no, que quédate acá. ¿Y cuánto estuviste? Y estuve cerca de los 2 años en Argentina. Juanjo, ¿te casaste? Sí, me casé en el 84 y cuando me voy con mi esposa. Me fui solo y cuando estaba allá, le dije a la novia que tenía, si me va bien te vengo a buscar. Entonces cuando me iba a casar me dijo el jefe de la empresa que teníamos, me llamó a la oficina, me dice, uruguayo, ¿te voy a ir a casar? Sí. ¿Y por qué te vas a casar? Y porque ya le dije que si me iba bien. Dice, ¿pero vos estás seguro que te querés casar? No sé, como yo le dije. Cuando vine no la conocía. Estaba 2 veces más linda que lo que me fui. Yo pasé 9 meses sin verla, ¿no? Una muñeca era. Pero nos casamos y si me preguntás en aquel momento, por eso yo siempre fui un poco así. En aquel momento, viste, me casé, una preciosa muchacha, y hasta el día de hoy nos llevamos como éramos novios, como cuando éramos novios. O sea, yo lo que soy muy afectuoso. ¿Tuviste hijos? Sí, tuve 3 hijos de matrimonio, divinos, y ahí comencé mi derrotero, ¿verdad? O sea, después nos divorciamos y eso, pero ya te digo, tenemos ese cariño desde siempre el cariño con ella, y no va a cambiar. Porque... O sea, ¿se perdió la relación o se cortó la relación? Sí. En formato matrimonio, pero hay amistad. Claro. ¿Y con tus hijos cómo te llevas? Sí, notables. Sí, tengo... yo 3 hijos, soy muy comunicativo, ¿no? ¿Alguno arrancó para el lado de la comunicación? No, ninguno. ¿Para el canto? Para el canto, el más chico, porque no... ¿Qué son los 3 varones? Esos no son los únicos hijos que tengo. Son 3 varones del primer matrimonio. Del primer matrimonio. ¿Y después? No, del primer matrimonio es un varón. Ajá. Es un varón y 2 nenas. Y 2 nenas. ¿Y después? Nenas. Y después tuve otra, que no me casé. Después no me casé más, Renzo. No me casé más. Pero sí tuve otra hija con otra muchacha que fue de una relación corta que no queríamos ninguno de los dos. Pero no fue un accidente. Bien, a ver. Pasa. 4 hijos. Ahí tengo 4 hijos, sí. Y después, bueno, seguí viviendo mi vida. Renzo está medio ahí asombrado. Y después tengo 2 hijos más, que ya el menor tiene 20 años, y después tengo otra hija que ya va rumbo a los 30. Sí. A ver, ¿cómo te involucras en la noche, en la comunicación, con el mundo tropical? ¿Cómo llega ese Juanjo, digamos? Sí, que tal vez es el Juanjo de los últimos 20 años, 30 claro, años. Me vengo de... Te venís de Argentina. De Argentina, estaba más bravo todavía acá para el laburo. Después ¿Qué estamos hablando? ¿Década qué? ¿Dictadura? No, estoy hablando año, cuando yo vengo para acá, año 86. Saliendo de la dictadura. Casi en el 87. Y en aquel momento Julio Moreno, que fue un gran número 9, que jugó aquí, jugó más años creo que jugó en Atlanta también, Julio, y en Villa Manuela. O sea que volvés a la casa de tus viejos, Villa Manuela. Sí, vuelvo para la casa de mis viejos. Y bueno, por intermedio de mi viejo que conocía a Julio Moreno, me dice, vamos que voy a hablar con él, que está acá en Fabuca. Fabuca, que después pasa a ser Belco Uruguay Sociedad Anónima. Y bueno, y ahí viví, en materia de trabajo, los mejores años de mi vida los viví ahí. Porque por el grupo de gente que había, tuve 13 años trabajando en Belco. ¿Tenés todavía amigos? Sí, compañeros que lamentablemente la vida se lo ha llevado algunos, que ya no están, pero que hicimos hasta el día de hoy, cualquiera que nos encontramos de aquella época, dice, oh, es lo que vivimos, nunca más lo vamos a vivir. Porque era una comunión muy grande en Belco, ¿verdad? Con los ingenieros y todo, con los ingenieros de la empresa, todo. Tuvo que cerrar porque era una empresa de inglesa, ¿no? Entonces se cobraba muy bien, no había medio día de atraso y bueno, y la pasamos sensacional. Hasta que, bueno, llegó el año 1999, que nos llaman y dicen, la empresa se vendió y bueno, los nuevos dueños, vamos a ver con cuánto se quedan. Y bueno, y ahí te podés imaginar, hubieron paros, todas esas cosas, que yo nunca fui muy afecto a eso. Pero sí, me subía a los ómnibus con mi compañero, como yo era el que hablaba,
subíamos a los ómnibus, le explicábamos a la gente, pedíamos, hicimos una lucha que llevó meses, pero bueno, hasta que llegó un día el PCNT, y recuerdo textualmente que uno de ellos empezó a cargar el palito y dice, bueno muchachos, hemos elegido a fulano, vengano, y yo siempre fui muy visceral, entonces fui uno de los que se enojó y le digo, ahora yo te pregunto, ¿quién sos tú para elegirme a mí? Que nosotros estamos ocupando todo y la estamos peleando, y vos venís y elegís al azar, que se va, no me elegís, ni vos, ni vos, ni vos, no me elige nadie acá, yo me voy por la mía, porque ya veo que acá, muchachos, vamos al pozo, acá no hay salida, no, porque no, acá no hay salida. Y ahí nos fuimos todos. ¿Cuándo llegas a los bailes? Y llego a los bailes. ¿Cuál es, vos te acordás, la primera banda o el primer artista que te tocó presentar y dónde? Inolvidable. ¿Qué pasa? En Barros Blancos, en el 87, 88, empezaron a haber festivales. Entonces fui a un festival y no había nadie que presentara ni nada. Yo empecé a mirar y subían unos grupos y cantaba uno, cantaba el otro y nadie. Entonces yo le dije al que, digo, tenía que haber traído a alguien que dijera quién es fulano, mengano, para darle un poquito de color. Entonces dice, sí, pero ¿quién se anima? Le digo, si vos me dejás yo lo hago, ¿en serio? Sí. Y empecé presentando eso, los festivales. ¿Ah? Entonces de aquel momento estaba arriba de la escena y ya como no sabía nada que hacer, le digo, inventaba el nombre. Doña María vino con el termo. Qué bien, Doña María. Hasta ahora lo debe tener lavado, pero sale un amargo acá para el presentador, porque la verdad acá a pico seco me entiende que subía acá arriba. Todas esas cosas para hacer reír a la gente. Entonces se levantaba la gente, me traía el mate, tomaba un mate. Y bueno, y así pasó hasta que un día el DJ que tenía, Pepe Fernández, Pepe abre Las Delicias de Suárez, que tenía, tú recordarás, un querido amigo que después coseché, Carlitos Delgado, el Goma. Él presentaba en Barros Blancos. Aparte, qué buen nombre, Las Delicias, ¿no? Las Delicias de Suárez. Entonces vengo a hablar con y Pepe. un gran organizador, el Pepe Fernández. Pepe, ¿no? claro. Entonces, yo creo que no quedó paraje, barrio, localidad de Canelones que el tipo no organizara un baile. Recién había dejado de ser el presentador de Pepe, Eduardo Rivero, pero todavía estaba en la organización. Y yo vengo una noche, me lo presenta el día del baile, y ahí conozco a Carlos, y estaba Eduardo. A Carlito Delgado. Claro, Carlito Delgado. Y entonces Pepe tenía una mesita ahí en la entrada. Yo siempre invitaba a Pepe. Vos sabés, dice que yo estoy precisando un animador y vos me dijiste. Digo, no, don Pepe, le digo, yo no. No, pero yo para arriba de... Yo presenté unos espectáculos chiquitos ahí, pero no. Entonces, subí, llévalo, Eduardo. Entonces entré con Eduardo y el Goma, Carlito. Y el Carlito era fatal. Negrito, acá. Digo, no, acá. Sube conmigo. Subimos. El primer día habló Carlos. Yo lo escuchaba medio ahí arriba del escenario, pero así estaba. Yo así, no me movía. Bajo, quédate tranquilo. Dice, ahora tenés que subir solo. Y subí. ¿No? Subí. Y el primer grupo que subo, yo no conocía a nadie. Entonces cuando van a subir, que ahí estaba la escalerita, me acerco al director, entonces le pregunto, Carlos, ¿quién es? Dice, Carlos Goberna. Borín, que no te vayas a olvidar, animal. Digo, no. Entonces agarro y le digo, señor Goberna, se da media vuelta, Goberna, muy serio me dice, ¿qué pasó? Digo, no, mire, vengo a presentarme, porque voy a ser el presentador de acá, de la sala. Le digo, le quería preguntar, ¿qué hago? Entonces, ahí cambia, me dice, dale, aflojate, me dice. Y entonces dice, primera cosa, nada de usted, ¿eh? Entonces le digo, no, pero, nada, quédate tranquilo, dice. Dice, subí, vos decís Sonora Borinquen, pero cuando vayas a decir, estiralo el nombre. Entonces vengo de nuevo y le digo, perdón, Goberna, ¿qué es estirar? Entonces dice, vos decís Carlos Goberna, la decana, Sonora Borinquen. Entonces, está. Subí, nunca lo había escuchado una banda atrás mío. Cuando subo, estaba Carlito el Junior y eran los dos que me cobijaban. Entonces Goberna, desde ese primer momento me empezó a gastar, desde el primer momento. Dice, yo que vos hubiese venido de pollera.
Y digo, entonces lo miro así para atrás, y digo, ¿a mí me habla? ¿No? Y yo te dije que no me... A mí me tuteás, no te hablo más. Digo, sí. Digo, ¿pero por qué me decís eso? Y dice, claro, dice, tenés una pinta más de... Me lo dijo por lo claro. Agarré. Dice, soltate, retirá. Dice, mirá que yo voy a contar. Después se acercó y me dice, ahora yo voy a contar. Cuando yo voy por el do, empecé a hablar. Entonces agarré la vaina y siento que él dice, en la noche, yo venía en la noche de Barros Blanco, bla, bla, y ahí cuando estoy, él dice, siento que dice, y ahí dije, aquí está la decana Sonora Borinquen. Salió una banda. Hacé tu pedido semanal en Pastas Macare. Te llevamos las pastas a tu casa para que siempre tengas algo rico, saludable y fácil de cocinar. Pedidos al 2-292-2141 o por WhatsApp al 099-922-141. Hacé tu pedido para toda la semana. Tené en tu casa pastas frescas listas para disfrutar. Si este edificio hablara, contaría historias llenas de confianza y crecimiento. Renovamos nuestra imagen. La innovación, la mejora día a día, los nuevos retos y superarnos es lo que nos apasiona. Como símbolo de agradecimiento a los socios, emprendimos una gran remodelación edilicia en nuestra sede. Cambios que reflejan la fuerza y el ímpetu del trabajo que nos identifica. Cámara Comercial Industrial Agraria Pando, una institución innovadora y emprendedora que honra su historia mirando hacia el futuro. Cambiamos para evolucionar. ¿Miedo a conducir? Olvídate. En Autoescuela Avenida enseñamos más que a conducir. Formamos conductores responsables y seguros. Clases de auto, moto y camión. Autoescuela Avenida. Tu licencia, tu seguridad, tu futuro, tu libertad. Autoescuela Avenida. Tu camino empieza acá. Te esperamos. Teléfonos 099-005858 o 092-610-900. Seguinos en Instagram, Autoescuela Avenida_UI. Estamos en Continuación Wilson Ferreira 1302, frente a la pista donde se realizan las pruebas prácticas. ¿Cuánto tiempo haciendo baile? ¿Cuánto tiempo presentando? No, y te cuento una cortita. ¿Y en qué lugar? Presenté y me bajé y estaba Eduardo Rivera y digo, no subo más. Le dije, no iba más. ¿Y? Fue Eduardo Rivero que me sacó hacia afuera del baile y me dijo, Juanjo, si no te viera potencial en esto, no te digo. Vos vas a ser el presentador de Pepe, acá te precisa y vas a terminar el Urupán. Cuando me dijo el Urupán, digo, no, vas a presentar acá y vas a terminar el Urupán. Haceme caso, vas a seguir en esto y el lunes que viene empezás en la radio. No. Y bueno, y así fue. ¿Cuántos bailes? ¿Cuánto tiempo trabajando en eso? Y además, ¿cómo era la concurrencia? ¿Iba gente a esos bailes? 35 años que presento baile, ¿no? 35 años. Y era monstruoso. ¿Por qué le llamas monstruoso? ¿Cuánta gente? Barros Blanco no se podía caminar. Promedio de edad, en aquel entonces, 25 o 30 años, un poquito más. Pero era lo que era la comisión de Barros Blanco, cabecitas, todo cabecitas. Todo lleno, no se podía ni bailar. ¿Y Urupán? Y Urupán era tremendo. Ver la pista llena de Urupán. Yo siempre iba de visita a Urupán. Y ahí tengo otra anécdota. Estaba Carlos. Y a Carlos le gustaba tomar alguna cosita que otra. Entonces, estaba presentando él. Dios lo tenga en la gloria. Pepe, claro, y con un cortado. Sí, hicimos una amistad tremenda. Un buen tipo, Carlito Delgado. Sí, Carlito era un pedazo de pan. ¿Y llegás al Urupán y estaba Carlos? Pronto. No, estaba con Pepe. Pepe dice, vení el sábado, que quiero que conozca el Urupán. Pues yo no iba. Entonces voy al Urupán. Hablo con Pepe
Y Carlos, viene Pepe y le dice, ¿qué tenemos? Tenemos esta charanga, que no me acuerdo el nombre. Eran 2 charangas chicas. Pero Carlos había dado unas caligualas, subió arriba del escenario y le pareció muy chico la charanga que llevaba Pepe. Entonces, en aquel momento, vos convocabas en un baile Sonido Cotopaxi, grupo electrónico que guay, mataba. Sacá, era cortar boletos. Y Carlos agarra y dice, ¿qué voy a presentar esta charanga para el domingo? No va nadie. Pensó él. Pero Carlos me dijo, ¿qué voy a presentar esa charanga? ¿Está loco el viejo? Decía. Subí arriba del escenario. Bueno, el domingo, porque era sábado. Mañana domingo, en Barro Blanco. Cotopaxi, qué guay, el gran contrapunto. Y Pepe estaba sentado y dice, ¿qué dice este? ¿Qué dice? Y yo estaba al lado de él. Y dice, ¿qué estás diciendo? A ver. Y Carlos estaba diciendo, qué guay Cotopaxi. Menos mal que no había centro de defensa del consumidor, porque si no te denuncian, muchacho. Claro, porque está bien eso. Ellos o ustedes anunciaban en el baile que estaba transitando lo que iba a ver en el otro. al otro día o a la otra semana. Exactamente. Y depende de lo que vos anunciabas, la gente que iba. Y este animal anunció bandas que no estaban contratadas. Claro, porque él lo vio poquito, chiquito. Y anunció otra cosa. Entonces Pepe en ese momento me dice, subí. Y Pepe no me decía Juanjo ni nada. Decía, subí, Cholito, subí. Yo, ¿a dónde, Pepe? Llámame al goma. Hablaba así, Pepe. Y viene y dice, bueno, hermano, usted presenta cualquier cosa, va a subir el hombre. Y Carlos, en vez de enojarse, porque era un pedazo de pan, dice, dale negrito que es la tuya. Dale negrito que es la tuya. Digo, no, Carlos, ¿sabes cómo estaba el Urupán? Dice, esta es la tuya. Y estaba un muchacho que tenía una amistad barra, el monje, muy conocido aquí en Pando. Hablé con el monje y subí. Entonces yo subo, en la primera dije 2 palabras. Pero aparte la gente iba a decir, Carlos si se ponen de acuerdo. Carlos me presentó. El hombre me acaba de presentar. No, Carlos me presentó. Vino y dice, bueno, ahora voy a presentar acá, que somos los 2 presentadores que va a tener, con la ida de Eduardo. Y me presenta a mí. Entonces yo ya en la segunda no sabía ni qué decir. Hablé 2 palabras y me acerco al DJ. Entonces me dice el monje, empecé a hablar que te empiezo a tirar los piques. Te voy a tirar a Gerardo Nieto, me dijo. ¿No? Entonces le digo, ¿qué me va a tirar? El tema dice, me estoy poniendo del revés. Así textual te digo. ¿No? Entonces yo subí arriba del escenario Urupán. Yo en la noche del número 1, Pepe Fernández, ¿cómo nos vamos poniendo, monje? Me voy poniendo del revés. A ver las manitas arriba. Ya. Y ahí comenzó la historia. Qué recuerdo, ¿no? Sí, porque divinos, aparte divinos. te acordás de gente que yo qué sé, Carlito era un crack, ¿no? Sí. Carlos era otra noche también, ¿no? Era otra noche. Era otra noche. Fíjate que cuando yo comencé a trabajar con Pepe estaba Nacional de Pando, el Club Español y Urupán. Noche de sábado en Pando. Más el Solís, que estaba Mario Beltrán, que hacía el baile en el Solís. Una competencia bárbara. Imagínate todas las salas con en gente. La vuelta, ¿no? Todas las salas con gente. Y aparte el Nacional, no sé, pero 200, 300 personas. personas. Sí, Plinio Chávez trabajaba. 300 personas seguro, ¿no? Sí. Urupán, otras tantas. No, Urupán lleva. Español, no sé, es donde está. Urupán cortado, boleto. Ahora, ¿no? Urupán. Enfrente a la 111. Sí, claro. Urupán, en el gimnasio. Urupán llegó a cortar boletos más de 1000 afuera. No. Pero hay 1000 anécdotas Dame una. De noches, yo qué sé. Después de aquellos ¿Nunca años, se te cruzó el ganado en esas noches? Sí, muchísimas. Ahí me puse inquieto los bailes. Los bailes, yo era un hombre tranquilo, me pusieron inquieto. Porque, ¿qué pasa? A ver, dame una anécdota de esa. Cuando empecé a trabajar, empecé así. ¿Me entendés? Sí. No me movía. Dijo Goberna, tenés que usar playera. Claro, después empezamos ese ida y vuelta con el monje. Entonces yo después me solté totalmente. Entonces empecé a caminar en el escenario. Y Eduardo me dijo, siempre jugar con todo, Juanjo. Vos lo tuyo es jugar con todo. ¿Y qué era jugar con todos? Y entraba en la noche, ¿viste? Bueno, tenemos la barra, me habían dicho. Tenemos barra de Maldonado y Pepe, tenemos barra de Maldonado. ¿A quién vinieron a ver? Al número 1 en el este de Canelones. Sofía, no estaba Sofía, no sé cómo se llamaba. Pero decía, Sofía, re bonita vino Sofía. ¿Por qué vino bonita hoy? Porque hoy canta sobre este escenario Rolando Paz, el artista de los éxitos. Sí,
me hablabas, perdón, me voy a acercar un poquito, ¿cómo era tu nombre? Y me decían Mari, yo escuchaba cualquiera, Rodolfo, un gusto que estés acá con nosotros. No, yo soy Mari, nunca. O sea, el nunca soltarte te generaba eso. Claro. ¿Qué fue lo más insólito que te pasó en la noche? Sin filtro. ¿Qué fue lo más insólito que te pasó en la noche? Sin filtro, y te podía decir en el último tiempo, trabajé 14 años en Orenzano. ¿Dónde es eso? En Ana, Monterroso, La Valleja y Pablo de María, a una cuadra de 18. ¿Ah? ¿Qué hacías ahí? Presentador. ¿Y qué era un baile? Claro, ¿Cómo los se viernes, llamaba? el Centro Orenzano. Lorenzano. Orenzano. Orenzano. Centro Orenzano. ¿Y? Y de la organización Benito Fiesta. Entonces, también yo había estado un tiempo sin estar presentando y unos amigos me dijeron, mirá que está el Orenzano, que tenés que ir. Yo no iba a los bailes. No, o sea, había dejado de presentar, pero no iba al baile. Sí estaba en comunicación con las bandas siempre. Pero voy a presentar a Valle Miñor, que era el mismo organizador, y estaba en aquel Mauro Maquieira y el maestro Miguel Villasboa, que en los últimos tiempos de Villasboa. Sí. Entonces me pongo a hablar con Villasboa, dice, pero ¿usted a qué se dedica? Le digo, yo soy presentador de música tropical. Dice, ¿pero nunca presentó tango? Y le digo, sí, pero me gusta, maestro. Villasboa, ¿cómo es? Al compás de Villasboa. Subí, ¿viste? Y Villasboa ya estaba mal, porque había tenido una CD y todo eso, y movía nada más. Y subí, digo, el 2x4, ponele, ¿no? El 2x4 une las dos orillas. Aquí en la noche de Valle Miñor, Benito Fiestas tiene el gusto de presentar un maestro, un estilo, Miguel Villasboa. Pum, hacía así y arrancaba el pandeño. Pum, ¿me entendés? Bajo y Villasboa le dijo a Benito, llévate este hombre. Y ahí arrancaste. Y él tenía presentador. Entonces Benito me habla y digo, no, vos tenés presentador, Benito, en Orenzano. No, no puedo venir picapalo. Y no, que yo te quiero a vos, que yo te quiero a vos. Y bueno, llegó un momento que llegué a Orenzano. Orenzano era selecto cuando fui. Era un Montevideo, 14 años. Yo estuve hasta el 2020, hasta la pandemia. Ah, pero estuviste hasta hace muy poquito. Sí. Pero era selecto. Iban médicos, doctores, y la gente que iba era todo divino. Un lujo. Y entonces, ya te digo, a mí me apasionó siempre presentar. Y bueno, te pedí una anécdota, lo más una anécdota insólito. del Chato Arismendi, por ejemplo. El Chato Arismendi, sí, claro. En una radio de Montevideo ahora le hacen un homenaje ahora en estos días y me dice, una anécdota del Chato, así rapidita, Juanjo, me dijeron, grabame algo y mándamelo. Y yo le dije, sí, un día estaba el Chato, el Chato, estaba con la pista el Chato. Entonces me decía, yo le decía, Arismendi, ¿con qué va a arrancar el Chato hoy? Yo qué sé, arrancamos con la copa, Juanjo, sí, está. Me dice, pero no hay una copa, no hay nada. Le digo, tomá, Chato, un vaso de agua, me matás, Juanjo, me decía el Chato, me matás. Me dice, ponle algo amarillo. Le digo, tengo un té, te voy a poner un té. Y el Chato, no sea mal. Y subió el Chato y empezó a cantar la copa de más. Bueno, una copa de más, la rompía el Chato. Y en una cantaba Si te dijeron, un tema Si te dijeron, y yo me da por traer una sillita al Chato. Digo, Chato, lo miro y entonces me hace así con la cabeza y yo voy, sentate, Chato, que la rompe. Y empezó a cantar. El Chato la rompía, cantante de aquello. Y empezó a cantar la copa de más. Si te dijeron que desde el día que... Y de repente en la mitad del tema la pista hizo... Se paró la pista y el Chato se para, da media vuelta y dice, bueno, y ahora se levantaron en huelga, ahora me vienen a hacer la huelga, que estoy en vivo. Dice, a ver el presidente, Juanjo, todo por el micrófono, Juanjo, vení, sálvame, habla vos. Entonces yo entraba, ¿viste? Entré y ahí empecé a hablar. Sobre él era muy fácil. Ahora, era realmente otra noche, ¿no? Era otra noche. Montevideo, ya te digo, las noches de Urupán y de Barros Blancos en aquel momento eran divinas. Porque había, ojo, alguna reyerta que otra había. Me quedó grabado en Barros Blancos, se armaba Troya. En los últimos tiempos de Pepe le llamaban una Troya bárbara. Entonces Pepe, hacían 5 minutos que se estaban peleando afuera, pero era de cerveza el lío. Entonces, de cerveza y whisky, era en aquellos momentos. Se pegaban menos de lo que vos pensás, porque a veces daba risa, porque se habían tomado todo, entonces cerraban, era igual. Entonces Pepe dice, anda a buscarme a él.
Si era el comisario de ahí. Así textual. Si era el comisario me manda algún milico de ahí, me decía Pepe. Y yo iba a la comisaría, ¿sabes lo que me decían? Ya, sí, buenas noches. El pate de Pepe acá, que estamos con el baile, que hay lío. Y me decía el policía, dice, ¿cuánto hace que se están pegando? Le digo, por lo menos 10 minutos que están. Vamos a dejarlo 10 minutitos más. Claro, claro. Era otra. Era otra noche. Era otra. Era otra noche. ¿Lo extrañás, Juanjo? Sí, eso, siempre donde vos pasaste bien y esos tiempos. Yo extraño ahora los bailes. Nunca, ojo, yo voy a cumplir 65. En mi cabeza tengo 40. Porque amo mucho la noche, amo mucho el evento, el espectáculo, y me gusta el público. Entonces yo siempre que, después de eso me vino la parte de organizar. He tenido la sala de San Dumont, he tenido donde está el Salón Aymara, ahí pusimos el Boomerang. Después estuve en Empalme Olmo, en la entrada de Empalme Olmo, que había una discoteca también allí. Estuve en Barros Blancos, pero es otra noche, ¿no? Claro. Es otra noche. Y estoy hablando antes de la pandemia. Yo trabajaba en Orenzano y organizaba baile para acá. Pero ya había cambiado la noche, ¿no? Ya la gente como que se ha puesto eufórica mal, ¿verdad? En aquel momento cuando yo trabajaba con Pepe, que le contábamos a Pepe mismo, a veces Pepe me decía, yo subía arriba al escenario y ya te digo, esta noche el Cubano de América, Sonora Borinquen y culminamos con Sonora Palacio, Fernando Loroviña. Y Pepe a las 2 me llamaba a las 3. ¿Sabe que no me nombre más el Cuca? Dice, o sea que para mí que se olvidó que tiene que venir. Dice, subime esta charanguita que va a andar bien, ¿viste? Textual. ¿Nunca se te pegó nada en la noche? No. ¿Cómo hiciste? Mirá, a mí siempre me preguntaron, yo trabajé acá en Soñi Miguel también, de presentador, cuando era la noche del 40 y pico, que ahí coseché infinidad de amigos también. Era otra noche. La de Soñi Miguel era otra noche, era una noche bellísima. Yo le digo así, pero la señora de la joyería Beba, que está aquí, la joyería que creo que tiene más años aquí, y después la mamá de Nelsito de Banzai, teníamos una mesa que éramos como 15 personas. Y era una amistad de aquellas. Entonces cumplía año 1 y dice, mirá que cumpleaños Margarita. Ya salía la torta, yo presentaba, era una noche preciosísima, hasta que después... ¿Pero cómo hiciste para salvarte de eso, no? No, la noche me refiero a los billos. La noche, ya te digo, yo comencé en el año 91 a trabajar en la presentación. Caribe sale en el 89 y yo comienzo a trabajar en Continental con el programa y ahí empezaron a venir los músicos. Y yo te diría que empezó a cambiar 95, 96. ¿Me entendés? Pero la noche empezó a tomar otro. Pero a mí nunca se me pegó nada porque yo no... Cuando trabajaba con Soñi Miguel, hasta aquel momento que trabajaba con Soñi Miguel, voy a tomar un whiskola para que me dé un poco de ánimo, decía yo, ¿no? Para entrar un poquito. Pero recuerdo que, no sé, como el tercer baile que tomé el whiskola el otro día se me partía la cabeza. Entonces dije, whiskola no tomo nunca más. Nunca más. Cigarro no fumaba, porque un día fui a hacer de paleta de una de mis hermanas cuando eran jóvenes y me dieron un súper largo y me causó tan mal, me cayó aquel cigarro que nunca más la vi. Nunca fumé. No pude tomar nunca un whisky. Y te mentiría si algún músico, algún director, menos los directores, ¿no? Pero ningún músico, ningún cantante que me hubiesen dicho, Juanjo, nadie. Y vos me preguntás, ¿viste a alguien? Tampoco. Pero corre la noche. Tampoco vi a nadie. Corre. Porque yo vengo de la época de los códigos. Ahora sí. Vengo de la época de los códigos. Ahora sí. ¿No? Ahora sí. Pero sí tengo... lo que coseché fue amistad. La radio, la radio y los móviles me dejaron amistad. ¿Viste? Con todos los músicos yo levanto... Vos me decís, tendría que hablar... ¿Sabés que tendría que hablar con Molina por la auténtica? Y yo llamo y del otro lado se escucha, Juanjo, querido, ¿cómo andás? Entonces eso es lo que quise sembrar. ¿Un sueño, Juanjo?
Y un sueño, mirá, si vos me dijeras, ¿cuál sería el sueño de tener siempre? Una sala. Y que esa sala fuera... Un lugar propio para hacer baile. No solamente del baile, sino un espectáculo para la gente. Un día hoy tango, de buen nivel, otro día un stand-up, otro día... Y te digo, lo sueño acampando. Lo que pasa es que acampando está muy difícil, muy complicado. Primero, que hasta cuando realicé baile, vos ibas a la comuna, se lo he dicho, en la comuna, ¿no? Vos ibas y decías, ¿dónde es el lugar? Bueno, lo único que le vamos a pedir es que después esta ventana tiene que estar, y aquello. Entonces vos lo podías seguir haciéndolo. Y ahora, para arrancar una sala de cero, no. Para arrancar una sala de cero tiene que ser alguien que tenga mucho poder económico, porque ahora para arrancar una sala de cero está muy difícil. ¿Tu sueño es ese? En sí, en la parte artística sí, porque creo que Pando se lo merece, lo digo todos los días en la radio, en el programa. Yo creo que merece por lo que fue Pando, otrora fue, y por la gente te lo hace saber. Juanjo, ¿cuándo bailamos? ¿Cuándo vas a hacer un baile? A mí me encantaría hacer, pero en este momento es difícil, porque no hay un lugar. ¿Qué le pedís a la vida de ahora en más? A la vida, salud, y ver a mis hijos bien, ¿no? A la gente que quiero bien, y después que me mantenga la cabeza para seguir disfrutando de esto que hoy es la comunicación.